Muy buenas tardes, soy Juan Jaime y junto con Jazmín, acompáñanos a conocer los criterios más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Judicatura Federal. Información no solo para la abogacía, sino para la ciudadanía. Radar judicial. Se garantizó el derecho a la identidad y el interés superior de las niñas y los niños al reconocer que en juicios de amparo relacionados con adopción puede otorgarse una suspensión para ordenar la expedición de un acta de nacimiento provisional como medida temporal de protección. Se garantizó también que para calcular la indemnización por daño moral extrapatrimonial, las personas juzgadoras no deben considerar la situación económica de las víctimas, ya que todas deben recibir una compensación equivalente cuando el daño emocional sea el mismo, sin importar su nivel de ingresos. También se concluyó que es inconstitucional el requisito de 5 años de convivencia para acreditar el concubinato y acceder a servicios de salud y a la pensión por causa de muerte ante el ISSSTE. Fíjense bien, la Corte estableció que los tribunales laborales no pueden modificar o reescribir cláusulas en los contratos colectivos. Deben declarar su invalidez y desaplicarlas, a fin de proteger siempre la libertad sindical y la igualdad de trato. Y en otros temas, también precisó que no es posible recibir simultáneamente una pensión de viudez y una pensión por riesgo de trabajo cuando ambas derivan del fallecimiento de la misma persona trabajadora. Ambas buscan proteger los mismos derechos. La Corte también determinó que no procede reponer el procedimiento en los casos en los que hay niñas, niños o adolescentes víctimas de abuso sexual, con el propósito de revictimizarlos. Y eso está prohibido por las normas convencionales, lo que afecta el interés superior de la niñez. Corte en foco. Y en caso relevante de la semana traemos en la Corte en Foco el amparo en revisión 546-2025. En este asunto, una empresa que se dedica al arrendamiento inmobiliario impugnó diversas disposiciones del Código Civil para la Ciudad de México, en la cual se fijó un límite anual al incremento que se podía dar en los contratos de arrendamiento. Antes existía un límite del 10% y con esta reforma lo que se hizo fue poner y fijar un límite que no podía superar el incremento inflacionario anual que se da en nuestro país. Este límite fue impugnado por la empresa y después de una cadena procesal llegó a la Suprema Corte para el análisis de constitucional de las normas respectivas. Y esto es muy importante porque por primera vez en estos meses estamos escuchando una discusión que impacta directamente en el patrimonio de la ciudadanía, su derecho a la vivienda. Y claro que sí, algo que nos preocupa a todas y a todos, que es qué pasa con nuestro dinero, cómo lo hacemos rendir para efectos de nuestra vivienda. ¿Qué es lo que se debate en la Corte esencialmente? Si esta persona moral o esta empresa que se dedica a rentar inmuebles tiene algún tipo de problema en respetar sus derechos a la libertad de comercio, a fijar las cuotas en las que puede fijar la renta que le puede cobrar a las personas que habitan sus inmuebles y que debe prevalecer también el derecho de las personas a básicamente tener un espacio donde vivir sin pagar un alto elevado por este espacio. Un precio, perdón, elevado por este espacio. Y creo que también estarás de acuerdo conmigo, Juan Jaime, que esto tiene mucho que ver con un tema que ha estado de moda de finales del año pasado, bueno, ya tiene bastante tiempo, del año pasado para acá, relacionado con el tema de gentrificación en la Ciudad de México. Los costos de renta se pueden elevar porque existe ciudadanía extranjera que está habitando la Ciudad de México, pero ¿qué pasa con la ciudadanía mexicana? Y voy a meter un poquito de sabor a la discusión. No olvidemos que este año tenemos un mundial. Entonces, eso puede elevar el costo de las rentas eventuales y temporales. De hecho, claro, yo tengo bastantes conocidos que se han quejado sobre que les están elevando las rentas, que les están modificando los contratos año con año. Pero aquí tenemos un factor que aparte me parece muy importante e interesante. Quien acude al amparo es una empresa dedicada al arrendamiento inmobiliario. Ahorita, si quieres, platicamos un poquito de la distinción que se pueden dar en sujetos en amparos. Aquí viene una empresa pues que sí tiene, o que después de una cadena procesal, un tribunal colegiado, aquí hacemos un paréntesis, levantó un sobreseimiento originalmente decretado por un juez de distrito, le había dicho, tú no tienes interés jurídico para reclamar estas normas, y parte de este contexto tiene que ver justamente porque es una empresa que estaba reclamando un aumento en los contratos de arrendamiento, cuando en realidad no estaba propiamente un contrato celebrado de por medio entre esta empresa, sino que era una intermediaria de contratos de arrendamiento. ¿Sí me explico? Es una empresa como estas que conocemos que se dedica a esto y que es intermediaria en los arrendamientos que como tú o como yo podemos celebrar con otra persona. Aquí es una empresa que se dedica a eso, pero vendrán también, yo creo, discusiones bastante interesantes donde las personas físicas
acudan a lo mejor a buscar el amparo de la justicia federal cuando estos incrementos superen lo que ahorita está validando por la norma, por la ley. Y sobre todo, decir además que este caso, y bajo este contexto que estamos discutiendo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfrentó a este problema. El límite actual establecido a través de las normas civiles en la Ciudad de México resulta constitucional o no. Y qué importante lo que mencionas, Juan Jaime, porque tenemos un universo de posibilidades. La empresa, que es la que permitió abrir el tema de discusión en la Suprema Corte, las personas que son dueñas de un departamento, de una casa habitación, y otorgan ese departamento, esa unidad habitacional en renta, y las personas que, como yo, que voy a en este momento confesar que yo rento el lugar donde vivo, pagamos una renta por habitar ese lugar. Oye, paréntesis, yo también rento, ¿eh? Y mi arrendador, por cierto, es muy bueno conmigo. Saludos a Adolfo por ahí. Igual en mí, por ahí, saludemos a Luis por ahí. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, más allá de lo que discutió la Corte, que tenemos que ver todo este panorama. Y esto es importante porque Juan Jaime acaba de decir un punto muy importante. La Corte se centró en una discusión a partir de un amparo promovido por una empresa, pero esta discusión, pues digamos que ya va a ser cosa juzgada, que es como la cosa definida ya sobre lo que dijo la Corte de esta norma y va a impactar, no importa quién venga al amparo, el dueño de la casa o la persona que está rentando la casa. ¿Qué es lo que debate la Corte? ¿Esta norma es constitucional? ¿A qué se refiere? Básicamente es válido que el legislador en una norma jurídica ponga un tope a cuánto puede pagar una persona por la renta y a cuánto puede cobrar una persona por la renta. Y este es justamente el punto que se definió para ver si la norma respeta o no el derecho a la vivienda que está reconocido constitucionalmente. Y claro que además mencionar que en esta discusión constitucional que se da a través de la Suprema Corte de Justicia, los intereses constitucionales, permíteme decirlo así, pueden variar un poco. Aquí tenemos una empresa que dentro de sus conceptos de violación, gran parte de ellos se centraba en una libertad de comercio, en una libertad de partes, en una libertad de la voluntad contractual, de cómo gestionaba los contratos a lo mejor de aquellos clientes que acuden a sus servicios para prestar este tipo de intermediación o estas cosas. Claro, también se hace valer derecho a la vivienda, por ejemplo, pero creo que repensarnos a lo mejor si esta persona moral es el interés jurídico que en este caso se está especificando, o cuando vengan personas físicas que a lo mejor sí tienen un interés jurídico más pesado sobre el interés de la vivienda, a defender este tipo de incrementos, porque las personas que rentamos, pues más allá del contrato, sabemos los contratos los hacemos por un plazo, tenemos cierta condición de estabilidad, cierta confianza en el contrato que tenemos, posibilidades y todo, y hay libertad contractual, eso es cierto, pero también hay muchos que tenemos cierto deseo de permanencia, con ciertas expectativas legítimas de que pues el contrato no va a pasar a ser demasiado gravoso, que puedo tener continuidad de donde estoy viviendo. Es decir, ese derecho de la vivienda no es propiamente un límite contractual fijado, porque hay libertad contractual, con ciertos plazos para vivir, para estar, pero con independencia de eso, lo cierto es que tampoco puede llegar a afectarse a través de estos intereses constitucionales de tal manera o de tal forma que a lo mejor mi libertad contractual se vea vedada, ¿no? O sea, que ya no pueda realmente decidir si quiero renovar o no quiero renovar, porque se pueda por muchas cosas. Comentabas ahorita, por ejemplo, un factor que no es el caso, decimos que no es el caso, ¿no? No es un aumento de una renta por el mundial, pero sí es cierto que se están dando muchos aumentos por el mundial. Y estos son límites tasados, pues que por lo menos de dos perspectivas podemos analizarlos a la luz de los intereses constitucionales. Uno, el sujeto de este amparo, ¿no? Una empresa inmobiliaria que se dedica a los arrendamientos inmobiliarios. ¿Y cuál es la ponderación? Bueno, la Corte en estricto sentido hizo un ejercicio de proporcionalidad, un test de proporcionalidad, implica muchas cosas, ¿no? Como la identificación de un fin constitucionalmente válido, legítimo, etcétera, pero vamos a ponerlo más sencillo, una ponderación entre el sujeto que está acudiendo al amparo y los intereses constitucionales. Aquí, en una empresa que dice, me estás limitando mi libertad de comercio, mi libertad contractual, y la Corte, con una posición de cierta deferencia legislativa, le dijo, no es cierto, permanece con ciertas modalidades que te permiten seguir llevando a cabo tu actividad. Habrá que ver también cuando una persona, con todo lo de la ley, llegue y pues esté con un interés constitucional del derecho a la vivienda puro y duro, no puro y duro, es decir, yo vivo aquí y esto me está generando estas condiciones, etcétera, etcétera. Y esto, aquí voy a meter un poquito de técnica para no aburrirlos, cambia todas las cosas el que haya venido esta empresa reclamando la ley, diciendo que la ley es inconstitucional,
porque veamos que esto es en abstracto. No hay nada, no hay un acto jurídico específico que le haya permitido a la empresa decir, mira, en este contrato en específico, esta ley puede resultar inconstitucional. Cosa diferente va a ser cuando empieza a haber conflictos entre arrendador y arrendatario y eso termine en un juicio civil que llegue a un amparo directo para no aburrirlos con causas técnicas y entonces ahora lo que se tenga que analizar en ese amparo directo es la libertad contractual desde la perspectiva de dos sujetos. Uno, que va a tratar de proteger su interés económico, por decirlo de alguna manera, de déjame cobrar lo que yo pueda la renta. Y Juan Jaime lo mencionó hace rato y quizás no hizo tanto énfasis. Tomemos en cuenta que la ley no establece una sanción para el caso de que, o qué consecuencia hay para el caso que alguien se exceda de ese factor inflacionario, de ese monto. Entonces, está esta persona que está rentando su casa y luego peleándose con la persona a quien se la renta, que le diga, oye, es que en una de esas podríamos pensar que alguien diga que está afectando su plan de vida, ¿no? Claro. En este tema o en este debate de la libertad contractual es que oye, yo había planificado mi vida para vivir en este apartamento de esta manera y este incremento inflacionario me perjudica ahora de esta manera. Eso va a cambiar completamente el análisis que puede ser la Corte. Por eso, debo confesar que a mí no me encanta la idea de que se haya analizado la norma a la luz de un test de proporcionalidad. Yo creo que existen otras herramientas jurídicas de las que podemos echar mano las personas juzgadoras. ¿Y por qué no me encanta? Porque esto ya fija un precedente. Paréntesis, por cierto, dejas que te interrumpa, pero ¿por qué no nos cuentas que tienes una jurisprudencia? Participaste en la emisión de una jurisprudencia, ¿no? Pero que habla justamente de las herramientas metodológicas que tenemos, que es el test de proporcionalidad. ¿Por qué no nos cuentas de un poquito de esa jurisprudencia? Pues que es obligatoria todavía para el orden jurídico nacional. Para no aburrirles demasiado con cosas técnicas, desde la, entre comillas, reciente reforma de derechos humanos, que ya no tienen nada de reciente, ya tienen bastantes años en el mercado, por decirlo de alguna manera, empezaron a crecer los amparos en los que todas las personas que promovían estos amparos decían, es que la norma que estoy cuestionando es restrictiva, viola mis derechos fundamentales, aplica un test de proporcionalidad. ¿Qué es esto del test de proporcionalidad para quienes nos están escuchando y quizás no tengan amplio conocimiento de las técnicas de argumentación jurídica? Pues un test de proporcionalidad es eso, una regla, una manera de argumentar jurídicamente que importamos de otro país, de Alemania. En México no se utilizaba el test de proporcionalidad y antes del test de proporcionalidad existían ya muchas herramientas de argumentación. Existía la ponderación en sentido abstracto, existía la interpretación sistemática, existía la interpretación gramatical, existía la interpretación auténtica, que es conforme. Ajá, que es analizar qué quiso decir el legislador. Y, por ejemplo, la interpretación conforme que también se introduce con la reforma en materia de derechos humanos se parece, aunque no es de todo igual, a la interpretación sistemática que ya existía. Nada más que la interpretación conforme te exige interpretar todo el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución. Es decir, si una norma admite 3, 4, 5 interpretaciones y de esas 4 son inconstitucionales, pero una es constitucional, elige o prefiere la que es conforme a la Constitución. Entonces, ¿por qué no me encanta este test de proporcionalidad? No es que no me guste, lo que pasa es que no es útil para todos los casos. Y también pasa que, ya saben que a mí me gusta hablar muy coloquial, las personas plantean el argumento, es que esto no supera el test. Y entonces la persona juzgadora le compra el argumento y corre el test. Nada más que para correr el test, primero se necesita ver si existe la restricción al derecho. Hay muchas veces que ni siquiera la norma está estableciendo una restricción y se corre el test para concluir no hay restricción. Bueno, es que el verificar si hay o no una restricción es un paso previo para entonces ver si esa restricción tiene un fin válido, es idónea, es necesaria y en su caso es estrictamente proporcional. Por eso, pero esa ya algún día quizás hablaremos de Sí, hablaremos de otro, como también aquellos análisis que hizo la Corte para correr test sobre normas fiscales, que en realidad era un poco correr para al final negar el amparo, aunque muchas veces dicen que la Corte amparó, la verdad es que yo vi muy pocas veces que se amparó en materia fiscal, pero correr un test para llegar a identificar fines menos restrictivos en materia tributaria, cuando la materia tributaria resulta muy flexible y diferente al legislador, pues resulta casi un sinsentido. O mezclar técnicas argumentativas, que les decía, el test de proporcionalidad tiene un nacimiento en los tribunales constitucionales alemanes, en el Tribunal Constitucional Alemán, porque no son varios, es uno, y hay otra técnica argumentativa que también importamos, que se llama escrutinio judicial, que se pertenece a la Corte Suprema de Estados Unidos. Y en México
en la mayoría de los casos se van a dar cuenta que se hizo un híbrido, una mezcla ahí extraña entre el test de proporcionalidad y el escrutinio, que eso fue lo que pasó en materia fiscal en algunos casos. Claro. Corrían el test y decían, bueno, pero es que en materia fiscal tenemos escrutinio amplio, entonces, ¿por qué estás utilizando test? Pero bueno, ya haremos esas críticas en su... Consultar la tesis, que además, dato curioso, también se produjo a partir de una serie de amparos que presentaban las aerolíneas en contra de una reforma que estaba dando los derechos de los usuarios de los servicios de las aerolíneas. Entonces se inconformaban estas empresas desde luego aeronáuticas, en contra de esta reforma a la ley de aviación, si no me equivoco, que tenían ciertos derechos para las personas, justamente haciendo un alegato pues similar a esta empresa. Me está limitando el derecho de comercio, me estás limitando la libertad tarifaria, todos estos derechos que les estás dando a los usuarios de servicio financiero, no me dejan vender mis boletos de avión. Entonces, bueno, casos similares, casos de las empresas que muchas veces terminan en asuntos de la mayor relevancia como estos, en sentido contrario, ¿no? Para establecer límites constitucionales que resultan validados por una Corte Constitucional. Para cerrar, sí decir, y regresando al tema del límite al aumento de las rentas en la Ciudad de México, es decir, que la Corte en realidad no tasó un límite. La Corte no está poniendo el límite a las rentas. La Corte validó constitucionalmente una decisión del Congreso de la Ciudad de México de poner un límite que ya existía, pero en este caso lo sujetó a la inflación anual. Dos, decir también que este es el inicio de un debate público también sobre asuntos de la mayor relevancia que tienen que ver con intereses constitucionales de la mayor relevancia, como el derecho a la vivienda, que a lo mejor todavía falta replantearnos si de verdad estas cosas nos llevan a combatir aspectos como la gentrificación que tanto nos preocupa públicamente ahora. Y tres, también, pues una invitación de diálogo interinstitucional con el Congreso de la Ciudad de México, porque una cosa es que la Corte haya validado el límite a las rentas en la Ciudad de México, y otra cosa es algo muy importante que tú ya comentabas. La norma por sí misma no tiene una sanción. Bueno, claro, estarán las vías expeditas por judiciales para hacerlas valer. Ya comentaba, pues se vendrán a lo mejor demandas civiles por la vía del arrendamiento, tradicionales por la vía civil. Pero a ver, de entrada, ¿qué vamos a hacer con una norma que establece un límite pero no resulta sancionable? Ojo, no es tema de nosotros, es tema del Congreso. Pero bueno, si el Congreso está bien, no está validez constitucional, también sería de reflexionar si esto de verdad va a solucionar un problema público de este tema. Si de verdad lo va a solucionar y en cuánto tiempo. Fíjense bien, Juan Jaime refirió que es un amparo en revisión 2025, número de la Corte. Entonces, y el decreto es de 2024. Entonces, ya tiene bastante tiempo en vigor esta normativa. Vamos viendo cómo se van dando las cosas. Ya Juan Jaime nos platicará por ahí si le llega a su tribunal un amparo directo del arrendador peleándose con su arrendatario. Ya se están venciendo los contratos de arrendamiento del 2024. Entonces, por ahí ya vendrán los problemas por las renovaciones de contratos. Juan Jaime hace una anotación muy importante. Recordemos que la Corte no legisla. La Corte revisa lo que hace el legislador. Entonces, hay que ser muy precisos. La Corte, lo dijo muy bien Juan Jaime y lo voy a tratar de repetir, la Corte no decidió cuál es el límite, la Corte no impuso un límite a las personas que rentan sus casas. La Corte lo único que analizó fue la norma a través de la cual el legislador fijó un tope inflacionario como máximo de renta, ¿es o no constitucional? Y recordemos esto, lo analizó desde la perspectiva de una empresa que se dedica a poner sus servicios, digamos, de intermediación en arrendamiento, pero aún no ha revisado el tope en relación con personas físicas que prestan una casa, ¿no? Una persona la pone en renta y la otra decide habitar esa casa. Es muy importante porque la discusión pareciera que se está terminando, pero les prometo que esto no se va a terminar aquí. ¿Por qué? Porque el día a día de los tribunales es el litigio o las peleas entre la ciudadanía. Esto es importante porque la Corte refleja que la Corte o lo que resuelve la Corte no es lejano a la ciudadanía, pero el punto aquí el punto delicado es, la Corte está resolviendo a partir de un caso en abstracto. La ley es o no constitucional. Lo que repercute en las personas, que esto creo que es importante hacer esta reflexión, la justicia no es lejana a la ciudadanía, parece que desde la Corte sí, pero ahora van a ser los
tribunales locales, civiles, los que tengan que definir la validez de un contrato, por ejemplo, o la nulidad de un contrato o una cancelación de contrato. Porque de las cláusulas, porque exacto, podemos hacer análisis constitucional de cláusulas. Es un arrendamiento, aun cuando las dos partes lo hayan firmado. Lo hayan aceptado. Pero es materia de revisión judicial, como bien comentas, en la justicia local. Entonces, bueno, local y federal. Eso es lo que impacta a la ciudadanía directamente. Pero bueno, ya nos deja ver un criterio amplio de que por lo menos la Corte está validando, o en pocas palabras está diciendo, es justo que el legislador prevea un tope, aunque sea inflacionario, al monto de las rentas. ¿Qué va a pasar si la persona excede ese tope? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar si te quieren cancelar tu contrato previamente porque la inflación cambió? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar si no te quieren renovar el contrato? No lo sabemos. Todo esto va a ser de la justicia del día a día, en favor o en perjuicio de la ciudadanía. Pues ya saben, amigos, amigas, esto fue La Corte en Foco. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y con mucho gusto te estaremos respondiendo. Jurisprudenciando. Y en este apartado, Jurisprudenciando, te traemos criterios destacados tanto de la Suprema Corte de Justicia, tanto de los tribunales colegiados de la Federación, que se resuelven, pues ya sea mediante contradicción de tesis o tesis publicadas en el semanario judicial. Y en esta ocasión traemos una muy relevante de algo que también está impactando en las personas, en nuevas formas de familias, de constitución de familias. Se trató de definir si un procedimiento que está previsto en la ley, que se conoce como jurisdicción voluntaria, es idóneo para que a través de este procedimiento se ordene al registro civil, que es el encargado de llevar todas las actas de nacimiento, de matrimonio, todas estas que tienen que ver con el estado civil de las personas. Bueno, si a través de la jurisdicción voluntaria se puede ordenar al registro civil que se expida el acta de nacimiento de una persona, de una niña, niño, de alguna persona infante, que ha nacido a través de contratos de gestación subrogada, lo que comúnmente se conoce como vientres sustitutos. Sí, claro, lo que pasa es que, para poner en contexto, esto es una contradicción de criterios que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de criterios 159/2025, y para poner un poco de contexto a la ciudadanía, el tema es que en la Ciudad de México, por lo menos, no hay una regulación específica de gestación sustituta. Esto significa que no hay una norma, no hay una ley que te diga cómo regular estos contratos, qué va a pasar en ciertas maneras. En su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, analizó la constitucionalidad de un sistema de gestación sustituto en Tabasco, que es uno de los únicos que existe a nivel nacional que regula la gestación sustituta, pues ya a nivel de contratos, la obligación de hacerlo ante notario, con ciertos requisitos, con ciertos parámetros, etcétera. No es el tema aquí. El tema aquí es que hay gestaciones subrogadas en la Ciudad de México y no hay un procedimiento específico para su regulación. Entonces, las personas celebran contratos, los contratos requieren una revisión para ver que no haya violación a los derechos humanos, y a partir de estos contratos generar una afiliación. La afiliación es justamente ese vínculo por el cual una persona pues puede reconocerse como hijo o hija, ya sea de un papá, de una mamá o de ambos padres o ambas madres. Entonces, se generan estos contratos y al no haber una regulación en la Ciudad de México, algunas personas acudieron, como ya bien mencionabas, por la vía de la jurisdicción voluntaria a levantar la mano. Como la palabra lo dice, jurisdicción voluntaria es yo llego y levanto la mano ante un juez para decir, oye juez, por favor, valídame si esto resulta constitucional, si resulta acorde a los derechos, si es válido. Si es válido para que este contrato, lo estoy diciendo en palabras simples, pues pueda posicionarse en el orden jurídico y a partir de ahí poder tener pues el vínculo con un niño, con una niña a partir de este tipo de contratos de gestación. Lo que pasa en la Ciudad de México es, levantan la mano, van por un juez, y este juez, pues en jurisdicción voluntaria, pues tiene varias salidas que se dio a partir de los casos. La primera es sí obligar, o sea, validar el contrato y obligar al registro a que inscriba el acta de nacimiento con esta afiliación, o otros dijeron, esta no es la vía, esto no lo hace. Obviamente estos procedimientos llegaron a los tribunales de la Federación y los tribunales llegaron a soluciones distintas en uno y otro caso. Aquí tenemos 3 tribunales, pero para no identificar cada uno de ellos, uno dijo, oye, no, sin dar una solución, la jurisdicción voluntaria no es la vía, porque esto excede la materia de la revisión, digamos, de validez de un contrato de gestación subrogada, y otros dijeron, pues sí, pues al no haber una regulación específica, esto sí puede ser una vía, pues para
salvaguardar los derechos de niños, niños y adolescentes a luz del interés superior de la niñez. ¿Qué resolvió la Corte? Palabras más, palabras menos. Que la falta, a ver, decir también que ya tiene la Corte un camino andado en términos de filiación no biológica, de gestación subrogada, es decir, lo que hace esta contradicción de criterios en honor a la verdad es recopilar una serie de criterios que ya va construido tanto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia como la entonces primera sala, a la luz de la filiación, los vínculos no biológicos, la gestación subrogada, etc. Y el interés superior de niñas, niñas y adolescentes, etc. Pero ¿qué dijo el Pleno de esta Corte? Bueno, que la falta de una regulación básicamente no podía dejar sin identidad a un niño, niña, adolescente, a un niño, una niño o niña, ¿no? Nacido por ese tipo de procedimientos. Es decir, pensemos que hay un contrato, que hay una gestación, que no hay oposición de partes, que están todos de acuerdo, y llegan a una jurisdicción voluntaria para reconocer la validez y el análisis del contrato, y alguien dice que no. Aquí el perjuicio no es de las partes que celebraron el contrato, el tema es que estamos dejando a un niño o una niña nacido a partir de técnicas de reproducción asistida sin identidad. Entonces, a la luz del interés superior de la niñez, pues justamente lo que la Corte hace es reconocer que sí, la vía de la jurisdicción voluntaria es una vía adecuada para poder reconocer la validez de un contrato, analizar que no haya violaciones a derechos humanos y, en todo caso, ordenar al registro la inscripción y la expedición del acta de nacimiento correspondiente. Y fíjate, Juan Jaime, qué importante es todo esto. Estamos nuevamente en un caso en el que la realidad se come a la legislación. Es un hecho que esto está sucediendo. Es un hecho que este tipo de contratos se está generando entre personas ciudadanas mexicanas, pero también entre personas extranjeras. Y al menos en mi conocimiento, y hablaré aquí porque tengo incluso amistades que son neonatólogas y se dedican a esto, que tratan de blindar estos contratos precisamente para salvaguardar, primero, la identidad de las partes, tenemos que decirlo, esto es importante. Segundo, la seguridad de las partes. Tercero, y muy importante, la salud del menor o de la infancia, de la niña o del niño que está por nacer, para que nazca en las mejores condiciones, tanto clínicas, hospitalarias, médicas, como en el seno de una familia que está esperando y deseando a ese producto de la gestación, que sea niña o niño, no, sin importar o sin distinguir su género, es una persona deseada en ese seno. Y el problema es que al no existir esta regulación en la Ciudad de México, ¿qué pasa después? Porque podemos regular en el contrato todo lo que pasa antes del parto. Estoy de acuerdo, quiénes van a estar en el hospital, incluso quiénes van a atender el parto, si, en qué hospital van a ser, todas esas condiciones están muy bien reguladas. Pero, ¿y qué pasa después? Porque yo en un contrato puedo poner lo que yo quiera, ¿no? Incluso yo puedo poner que quiero comprar 10 delfines y entre nosotros va a quedar bien. Pero eso obliga a la autoridad a expedir el acta de nacimiento. Repito, la realidad se está comiendo a la normatividad. Te voy a platicar ahorita de algo que también impacta en este tipo de cosas. Primero a los casos civiles naturalmente generados que dieron origen a esta contradicción. Una vez que nace ese producto de la gestación sustituta, la niña o el niño, nace esa persona. Yo puedo decidir que se expida el acta de nacimiento. Es que ese es un problema ya del gobierno, por decirlo de una forma muy coloquial. Ya corresponde a una autoridad decidir si expide o no el acta de nacimiento. ¿Y qué te piden a ti para ir a pedir el acta de nacimiento? Nombre de padre y de madre. El juez del registro civil está autorizado para reconocer como padre y madre, como padre y padre o como madre y madre a las personas que generaron este contrato y no a la mujer que prestó su vientre para llevar a cabo este contrato. Aquí es donde empiezan todas estas dificultades. Entonces, podrían ustedes pensar que a lo mejor no es tan difícil llegar a este criterio, pero si yo les platico todo este contexto, y Juan Jaime lo dijo muy bien, no es que la Corte en este caso tuviera que decir qué vamos a hacer con este problema. Lo cierto es que ya existían varios precedentes del derecho a la identidad, el interés superior de las infancias, de la niñez, todo el tema relacionado con los vientres sustitutos. Entonces, ya un Aquí camino paréntesis andado. para nada más para que continúes, porque también hay que decirlo con todas sus letras, también hay una preocupación pública de que como hay gente de muy buena voluntad, Claro. hay gente que con esto puede hacer cosas perversas. Entonces sí se necesita una supervisión de este tipo de contratos justamente a la luz del interés superior de la niñez. Es decir, el interés superior de la niñez no solo radica en su identidad,
su identidad y además su filiación, sino que esta filiación y esta identidad esté dada justamente con esta voluntad procreacional frente a personas de bien, no frente a todas las cosas perversas que también tenemos que cuidar en el orden jurídico mexicano que pasan. Y que son una realidad. Y que son una realidad. Perdóname. No, está perfecto. Y ahí voy a platicarte ahora con el punto de vista o desde la perspectiva de una persona juzgadora especializada en materia administrativa, para que vean que esto que pareciera una cosa muy específica, que es de gran relevancia, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la expedición del acta de nacimiento, y además una expedición o una emisión de acta de nacimiento de manera expedita, porque creo que la ciudadanía está familiarizada con lo lento que son los procesos judiciales. Entonces, la Corte también se tiene que enfrentar a decidir, porque repito, la realidad se está comiendo a la ley, en decir, optamos por la jurisdicción voluntaria, que es una vía más rápida, o todo el desarrollo de un proceso jurisdiccional ante la instancia civil local para que sea el juez o la jueza civiles locales quienes ordenen al registro civil la expedición del acta y todo lo que se puede tardar. Poniendo todo este contexto, les voy a platicar un problema derivado de esto, de que no hay un acta de nacimiento expedida de manera rápida. Les platicaba yo que este tipo de contratos se pueden celebrar ante personas que sean ciudadanas, ciudadanos mexicanos, que pues el bebé o la bebé se vayan a quedar aquí en nuestro país. Pero ¿qué pasa cuando este contrato lo celebran personas que residen en el extranjero? Las personas que residen en el extranjero quieren celebrar ese contrato no para que la niña o el niño se queden a vivir en México. Quieren llevárselo a su lugar de origen, España, Italia, piensen ustedes el país que ustedes quieran. Para poder sacar a esa personita que acaba de nacer de México, porque es ciudadano por nacimiento, la ciudad, recordemos, aquí voy a meter otro tema también importante, la ciudadanía en México se adquiere por nacimiento, no importa si tu papá, si tu mamá son de otro país, de otra nacionalidad, si naces en México, por nacer en México, eres ciudadana, ciudadano mexicano. You soli. Exacto. Entonces, naces en México, tienes la ciudadanía mexicana. Para poder salir de aquí necesitas un pasaporte. ¿Qué te piden para tramitar un pasaporte? Nada más y nada menos que el acta de nacimiento. Y cuando es la expedición de un pasaporte para las infancias, te piden las actas de nacimiento y los documentos de identidad de tus padres, de tu padre, de tu madre. En el caso, no importa si son familias homoparentales o familias de padre y madre, no importa la composición de la familia, te piden el acta de nacimiento, los documentos de identidad de la madre y del padre, y te piden el acta de nacimiento del menor. Bueno, en materia administrativa nos estamos enfrentando también al problema de que van estas personas, acuden a la oficina de Secretaría de Relaciones Exteriores y les niega la expedición del pasaporte. ¿Adivinen por qué? Porque no está regulada la expedición de pasaportes para personas nacidas por contratos de gestación sustituta. Y sin acta de nacimiento. Y sin acta de nacimiento. Entonces, empieza a haber como un lío porque hay amparos civiles en que en el incidente de suspensión ordenan al juez de registro civil que emita un acta de nacimiento provisional, pero entonces la Oficina de Relaciones Exteriores dice que el acta de nacimiento provisional no puede tener el efecto de expedir un pasaporte, y Juan Jaime hacía una nota muy específica que no debemos olvidar. Hay quienes pueden realizar este tipo de contratos por fines perversos. Y entonces, ¿le vas a expedir un pasaporte a una persona nacida de esta manera para que la saquen del país y no la vuelves a ver? ¿Cómo haces que esa persona retorne? ¿Cómo cuidas a esa persona mexicana saliendo de territorio nacional? Pues ya saben que las dudas se dan entre la institución de la judicatura que resuelve estos casos todos los días y también pues, las actuaciones de otras autoridades, también las administrativas y desde luego las legislativas. Bueno, amigas, amigos, esto fue Jurisprudenciando, como saben, no solo comentamos el criterio, sino por qué trasciende y por qué importa. Déjenos en los comentarios si tienen alguna duda y sobre todo, pues la exhortación también a los congresos que tienen gran responsabilidad pública en no dejar solo en mano de la judicatura tratar de subsanar lo que la ley no dice. Diario de un tribunal. Y en Diario de un tribunal, hoy lanzaremos una pregunta a la ciudadanía. Para ustedes, ¿cuál sería el método o la mejor manera para evaluar la actuación de un tribunal? A través de la cantidad de asuntos que se resuelven y la rapidez con que se resuelven, a través de la calidad de las sentencias que emiten o a través de la cantidad de criterios o tesis que se van emitiendo semanalmente respecto de los casos que resuelven. Y esta pregunta que se lanza a ustedes, ciudadanía, tiene que ver con muchas notas públicas que se han dado en últimos días,
donde se ha dicho que la Corte ha bajado su producción de tesis, que antes emitían más tesis, etc. En honor a la verdad, habrá que decir que en realidad esto depende de muchísimos factores. Y además del entendimiento de muchos conceptos que ahorita vamos a comentar con ustedes, por ejemplo, qué es una tesis, cómo se tiene que llevar una tesis. Solo por poner un dato, el año pasado, por ahí de agosto, antes de la renovación de los integrantes de la Suprema Corte, la Corte emitió muchísimas tesis que mandó al Semanario Judicial de la Federación, y eso tenía que ver con un proceso justamente de cierre de periodo de la integración de esa Suprema Corte. Esto implicaba que muchas sentencias ya estaban emitidas, que estaban cerradas en definitivo y que permitían generar resúmenes, por ponerlo así, del criterio jurídico, de la ratio decidendi que se da en esos casos, y mandó a emitir muchas. Ahora, pues estamos viendo menos, pero también tiene un proceso, pues, que lleva la elaboración, la decisión de asuntos que no necesariamente son vinculatorios con la tesis. Es un criterio que puede orientarnos, pero que no es definitivo. Por eso la pregunta que lanzamos al aire. Pero sin tomar una postura, si esto es mejor o peor, creo que lo que ustedes necesitan saber para tomar una crítica constructiva son elementos. Y estos elementos tienen que ver con qué es una tesis, y sobre todo que entiendan así, rápidamente, que no nos vamos a meter en procesos jurisdiccionales complejos, pero que más bien son de administración y gestión judicial, ¿qué se necesita para que esa tesis llegue a publicarse en el Semanario Judicial de la Federación, tanto en la Corte como en los tribunales de la Federación? Y primero lo primero, ¿qué es una tesis? Porque escuchamos jurisprudencia, escuchamos tesis aislada, escuchamos tesis de jurisprudencia, y normalmente la ciudadanía, que no tiene tanto que ver con la abogacía, pues se desconecta y piensa que una tesis y una jurisprudencia son exactamente lo mismo, muy rápidamente. La jurisprudencia es el criterio obligatorio que emite un tribunal. Eso es, en términos muy sencillos, muy coloquiales, muy facilitos. El criterio jurídico obligatorio que define un tribunal. Hace ratito mencionábamos uno. La jurisprudencia obligatoria que emitió la Corte en materia de jurisdicción voluntaria es que la jurisdicción voluntaria sirve para obligar al juez de registro civil a emitir un acta de nacimiento. Ese es el criterio obligatorio. Ahora, ¿qué es la tesis de jurisprudencia? La tesis de jurisprudencia es la síntesis, el resumen, la compilación de las razones más importantes por las cuales la Corte llegó a ese criterio jurídico obligatorio. ¿Lo que obliga es la tesis o lo que obliga es la jurisprudencia? Lo que obliga es la jurisprudencia. Lo que obliga son todos esos razonamientos jurídicos, los llamaré fuertes, que ya saben que a la abogacía nos encanta hablar en latín, no sé por qué, pero eso es lo que conocemos como ratio decidendi, este criterio fuerte en el que se sostiene toda la argumentación jurídica, eso es la jurisprudencia. Hay algunos, digamos, argumentos que son accesorios o que son débiles, que no son tan fuertes, que se llaman obiter dicte, que es como todo eso que adorna nuestro razonamiento, pero que no es propiamente la jurisprudencia. Repito, la jurisprudencia es el criterio obligatorio, y todos estos argumentos fuertes, poderosos, impactantes, por decirlo de alguna manera, que dan sustento a nuestra decisión. Y déjenmelo poner así. Una tesis, es decir, el documento que ustedes conocen como tesis, es un ejercicio didáctico. Cuando digo ejercicio didáctico, quiero decirle que es como si ustedes pensaran en la práctica un mapa conceptual, permítame decir un mapa conceptual de lo más importante que a lo mejor ustedes tienen en sus apuntes, sea lo que sea que estudian. Es un mapa conceptual que te guía sobre un criterio que tomó una decisión, que aparte tiene pues la mayoría suficiente para hacer ese criterio importante, y por eso me gusta llamarlo didáctico, porque es un resumen que tiene a su consideración y alcance. Esto es importante también, no solo para que ustedes tomen una postura crítica sobre eso, sino porque nos invita a pensar en responsabilidad pública de quienes integramos la judicatura y de quienes la evaluamos o quienes la evalúan también. Por lo menos por las siguientes consideraciones. Por la importancia de que la jurisprudencia está integrada por las razones obligatorias, las razones mayoritarias, y no por el documento que se emite didácticamente en estas tesis publicadas, es que sí importa cómo en los órganos colegiados nos ponemos de acuerdo sobre la esencia de una resolución. Es decir, no se trata nada más de votar resolutivos o votar una consideración. Es decir, tiene que tener esa fuerza. Haas hablaba de la fuerza, y esa fuerza está dada porque, por lo menos en el núcleo fundamental de esa decisión judicial, estamos de acuerdo. Y esa es la jurisprudencia en la sentencia, no en lo que después pongamos en la tesis, como ejercicio didáctico. Importante por una segunda razón, porque la judicatura se está renovando.
Y no me gustaría que el mensaje de la judicatura fuera que la fuerza de los tribunales o la consolidación de los tribunales, porque por ahí lo dijeron en alguna publicación, alguna persona juzgadora, se da por la publicación de una jurisprudencia. Ahora, pensar que la integración o la fuerza de un tribunal o el buen trabajo de un tribunal, yo he emitido tesis, participé muchas en la corte y también emití en los tribunales, pero decir públicamente, pensar que como personas juzgadoras, la calidad de nuestro trabajo como buenos juzgadores se da por las tesis que publicamos, me parece que es discutible. Y es un mensaje público porque entonces las personas van a estar más preocupadas en hacer buenos resúmenes didácticos, que tiene su mérito, tiene su mérito porque tiene un mérito de difusión pública didáctico. Yo le voy a dar ese mérito de difusión pública, pero no ese mérito de fuerza de tribunal constitucional, que se da por otra cosa. Y 3, porque también la labor jurisdiccional, y ahora que estamos en este apartado diario de un tribunal, no sé si te ha pasado, Jas, pero yo he tenido en el trabajo con secretarios y secretarias oficiales, incluso con quienes están entrenando en esto de hacer proyectos de sentencia que nos toca revisar. Quien me pone una tesis y ya no lee la ejecutoria, porque piensa que esa tesis es la que dice el derecho. Y este es un grave problema no solo de práctica judicial, para quienes estén interesados en dedicarse a esto, o para quienes estén entrando en la nueva judicatura por haber sido electos y no haber tenido algún proceso de formación a la mejor jurisdiccional. Pero no es la tesis lo que importa, es un ejercicio didáctico. A mí me parece muy irresponsable resolver. Hay unas que las pones, ilustran, abonan, como tú dices, elementos secundarios. Me parece muy irresponsable resolver con una tesis sin haber consultado de dónde vino. Y me ha pasado que en la supervisión eso pasa. Pero eso viene por estas razones anteriores, por un entendimiento de que la tesis lo es todo, que la jurisprudencia es el resumen didáctico de las tesis y que las razones son esas. O sea, sí tiene sus propios criterios de obligatoriedad, pero en el entendimiento público, para la ciudadanía viene muy bien que las lea, porque pues les da ya un panorama general de lo que está resolviendo la judicatura. Pero al interior de la responsabilidad pública que implica en diario de un tribunal, la labor jurisdiccional, no nos creeramos que la emisión de tesis va a consolidar nuestros tribunales, ni que podemos emitir sentencias tomando la decisión a partir del resumen de una sentencia. Y es que me parece que la ciudadanía tiene que enterarse de algo muy importante. Yo sé que desde su perspectiva posiblemente no estamos haciendo nada en nuestros juzgados y en nuestros tribunales, pero les quiero platicar un poquito de qué tiene que pasar para que una tesis llegue a sus manos. Voy a hablar primero de un tribunal colegiado porque en la corte es un poquito distinto y también ahorita voy a hacer una crítica a ese sistema, pero paso por paso. Para que una tesis llegue a sus manos, por eso era importante aclarar que la tesis es un resumen, no la sentencia, no lo que obliga, no el criterio jurisprudencial. Para que una tesis llegue a sus manos desde un tribunal colegiado de circuito, lo que se necesita primero es que alguien estudie el expediente que ustedes le llevaron a ese tribunal. Y el expediente significa su caso concreto. El caso del pasaporte no expedido, el caso de la pensión no incrementada, el caso de la pensión negada. Esos son los casos que están en nuestras manos. El caso del contrato de arrendamiento que te desalojaron, que no te quieren renovar, que te cancelaron anticipadamente. Esos son los expedientes. ¿Quién es esa persona que lo estudia por primera vez? Pues es una persona secretaria de tribunal que tiene que estudiar las constancias y hacer una propuesta de sentencia. Esas propuestas de sentencias o esos borradores de sentencia, normalmente en el Poder Judicial los conocemos como proyectos de sentencia. Ese expediente pasa a manos de un titular, que puede ser Juan Jaime, que puede ser yo, que puede ser cualquier persona juzgadora, que tenemos que estudiar ese expediente para ver si la propuesta que nos están haciendo da solución a ese caso concreto. Primero, porque a veces pasa que te pasan un proyecto y no corresponde al expediente o a la problemática del expediente. Segundo, si una vez superada esta parte de correspondencia con el caso, si es la solución más adecuada, si esa solución es la jurídicamente relevante, la que es la más apegada a la Constitución o la que declara abiertamente que lo que hizo la autoridad es inconstitucional. Una vez que ese proyecto ha sido autorizado, aprobado por la persona titular del órgano, ese proyecto no se hace sentencia, sino que se tiene que listar una semana antes para la sesión de la semana siguiente, para que entonces las otras dos personas titulares del órgano, recuerden que los tribunales colegiados se componen de 3 personas, estudien ese proyecto y para estudiar ese proyecto tienen que estudiar las constancias también para ver si lo aprueban. Se estudia y se delibera en sesión. Ahora, un apunte importante aquí.
no se discuten 3 asuntos en los colegiados, ¿no? No es que yo lleve uno, Juan Jaime otro y Roberto otro, las 3 personas magistradas. No, yo listo 20 asuntos a la semana. Juan Jaime lista otros 20 y Roberto otros 20. Entonces, semanalmente estudiamos 60 asuntos, por lo menos, que se van a ver la siguiente semana. Hay que estudiarlos con este detenimiento. Y Juan Jaime hizo una nota muy importante. Hay que casi que ver con especial sigilo, párrafo por párrafo, para que todo el criterio jurídico que esté contenido en esa sentencia sea válido, sea constitucional y no comprometa el criterio del tribunal para un futuro caso, por ejemplo, que nada tenga que ver con el que se está deliberando. Una vez que se lleva a sesión, se delibera ese asunto y se aprueba por lo menos por 2 personas, porque puede ser por mayoría o por unanimidad de votos, entonces se vuelve sentencia. Y entonces ahora sí, hay que ponernos de acuerdo si esa sentencia para las 3 personas que integramos ese órgano colegiado es lo suficientemente relevante o tiene un criterio jurídico altamente relevante. Eso me encantó, paréntesis, subraya, altamente relevante o relevante. Es que Sí. en el acuerdo para la emisión de tesis en realidad sí tendría que es un elemento subjetivo. Claro. De ponderación y valoración por parte del tribunal y las personas, pero es importante. Pero para nosotros, ¿qué sería lo importante o lo altamente relevante? Algo que impacte en la ciudadanía, como puede ser esto que veíamos de la jurisdicción voluntaria, o a lo mejor puede saber si es un tema procesal, porque si yo estoy viendo que las personas juzgadoras en juzgados de distrito se están equivocando en el trámite, en algo importante, para mí, para que ya no lleguen tantos asuntos con esos errores, sería jurídicamente relevante emitir la tesis para que los juzgados ya no incurran en esos errores. Entonces, énfasis nuevamente. Tenemos que ponernos de acuerdo en lo que para las 3 personas resulta altamente relevante para entonces sí hacer un resumen o tesis. Y ahora empieza la parte de, lo llamaré muy sencillamente, de producción de la tesis. Alguien tiene que hacer ese resumen, que será la persona secretaria, pasa revisión, otra vez es lo mismo, revisión de la ponente la lista, la lleva a sesión, las 3 personas magistradas se tienen que poner de acuerdo para ver si se está de acuerdo con la tesis, y eso ya se convierte en tesis. No, eso hay que mandarlo a la corte. La corte tiene una unidad administrativa que es la dirección de compilación de tesis en términos muy sencillos, muy apretaditos, digámoslo de manera coloquial, y la coordinación de compilación de tesis revisa las tesis que le mandan todos los tribunales del país y que les manda la propia corte, el propio tribunal pleno. Una vez que los revisan, nos mandan por correo electrónico unas notas diciéndonos, fíjense que les vamos a hacer esta sugerencia a su redacción. ¿La aceptan? ¿No la aceptan? Y entonces ahora el tribunal tiene que debatir si se aceptan o no esas correcciones. Si se aceptan, se regresa a la corte y se le dice, estas sí las aceptamos, estas no, pero además la corte ahora nos está pidiendo un requisito adicional, que tenemos que exponer por qué sí las aceptamos y por qué no las aceptamos. Y entonces se regresan a la corte y ahora sí, entonces la unidad administrativa de la corte empieza los pasos necesarios para que esa tesis se publique en el Semanario Judicial de la Federación. Y eso es todo lo que tiene que pasar para que una tesis se pueda publicar. Como verán ustedes, no es tan fácil decidir qué se hace tesis, qué no, qué se publica, y el tiempo que puede tardar en publicarse una tesis, pues suele ser bastante demorado. Y aquí es donde voy a meter una crítica. El sistema de generación de tesis que teníamos en México antes de las últimas reformas a la ley de amparo se llamaba, sobre todo en la Corte, de reiteración de criterios. En los tribunales seguimos teniendo eso, que se necesita una cantidad de sentencias emitidas en el mismo sentido o con ese mismo criterio, sin interrumpir este criterio, para que se vuelva obligatorio. Esto se conoce como jurisprudencia. Para que el criterio sea obligatorio se necesita una cantidad determinada de sentencias emitidas en el mismo sentido. Dice 5. Sí, me parece que me estabas diciendo. Y aquí No. Para la corte esto cambió. ¿Por qué esto es importante? Existe en la vieja escuela de la abogacía. Por eso era relevante que existiera una tesis. Porque si antes eran en la corte 5 sentencias ininterrumpidas, pues era imposible esperar las 5 sentencias o leerlas. Ustedes saben que yo soy una persona muy crítica y las sentencias de la corte solían ser muy grandes. Y entonces ponerte a leer 5 sentencias era bastante complicado y encontrarlas y todas estas cuestiones. Entonces era mucho más fácil buscar la tesis de jurisprudencia por reiteración. ¿Cuál es el problema ahora? Que para la corte ya no existe este sistema de reiteración. Ahora existe uno de precedente obligatorio.
en donde justamente se trata de poner énfasis en el precedente, o sea, en la sentencia, en todos y cada uno de los párrafos que están en la sentencia. Ya después hablaremos de este también debate público de, por eso es importante que los párrafos que están en todas las sentencias reflejen en verdad la opinión de la mayoría, porque eso es lo que va a ser el criterio obligatorio. Y entonces, ahora lo importante es el precedente completo. ¿Qué pasa ahora? Que las personas que estaban familiarizadas con el sistema de tesis se olvidan de que lo que obliga es la sentencia. Y entonces están esperando la tesis para saber cuál es el criterio de la corte. Pero es que el criterio está en la sentencia. Y entonces, ahora en un sistema de precedente obligatorio, técnicamente, deberíamos superar esta tesitis, ¿no? Que estamos esperando que haya tesis de todos y cada uno de los criterios. Ahora, no culpo a la abogacía, porque veníamos tan acostumbrados de un sistema de tesis, por reiteración, que el sistema de difusión de la Corte, que se llama Semanario Judicial de la Federación, que está electrónico, está pensado en un modelo de tesis. Y no tenemos aún un sistema de difusión de precedentes obligatorios, que esté pensado en cómo la ciudadanía busca el precedente en razón de las palabras que contiene, del criterio que contiene, de los hashtags, si ustedes lo quieren ver así. Entonces, aquí es donde empieza a ver el problema. ¿Por qué necesitamos tesis? Pues porque estamos acostumbrados a eso, porque creemos indebidamente que lo que obliga es la tesis y porque no tenemos actualmente un sistema de búsqueda eficiente de precedentes. Ya lo hablaremos en otra ocasión, tengo algunas ideas, yo creo que algún día las tesis las va a hacer la inteligencia artificial. No Así tiene es. mayor problema, en realidad es un resumen de la sentencia, bien hecha y entrenada. Yo creo que el día de mañana nuestros precedentes deberían estar en criterios abstractos generados con la inteligencia artificial. El día de mañana, espero que menos de 2 años. Y con un lenguaje más ciudadano. Y con un es lenguaje más sencillo. ciudadano, que a final de cuentas, para la ciudadanía, pues para la gente, para localizar el precedente. Claro. Ya a final de cuentas, cuando lo localizas con esta abstracción generada, pues ya la sentencia regirá ya el análisis jurídico propio de la actividad humana que nos toca como personas juzgadoras. Así es. Pero después de todo ese procedimiento que acaba de escribir Haas, estarán de acuerdo que estamos justamente con esta carga de trabajo para hacer labores humanas de toma de decisiones críticas y jurídicamente responsables en los asuntos de la ciudadanía. Y que las tesis yo creo que es una actividad que el día de mañana la puede hacer la inteligencia. Esto fue La Corte en Corto. Información no solo para la abogacía, sino para la ciudadanía. Hasta la próxima.